Ustedes maniobraban con la Fiscalía. Cuando gobernaban ustedes, lo hemos sabido en el juicio de la Kitchen, ustedes ordenaron seguimientos a jueces que les estaban investigando. Por tanto... Atención, el ministro Félix Bolaños ha protagonizado hoy en el Congreso uno de los enfrentamientos más tensos de la legislatura, y la frase que ha soltado ya está en boca de toda España. Cayetana Álvarez de Toledo intentó su habitual estrategia de provocación. Pepa Millán de Vox se sumó al ataque. Y Bolaños los paró a los dos en seco con 4 palabras. No asalte mi escaño. Quédate, porque lo que viene a continuación es puro alto voltaje parlamentario. Señora Álvarez de Toledo, seguro que no le extrañará que yo confíe en el presidente Zapatero. Por supuesto que confío en el presidente Zapatero. Y también estoy orgulloso de la labor que hizo en su gobierno durante 8 años y también los valores que encarna. Pero lo importante no es mi confianza personal. Lo importante es la confianza en las instituciones, en el Estado de Derecho. Por eso le muestro total respeto a la labor que hace la justicia, a la labor que hace la Fiscalía y a la labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Total respeto. Y le tengo que decir que me repugna la corrupción, me repugna. Quiero, por supuesto, que sean condenados a prisión todos aquellos que cometan delitos. Igual que le digo que también quiero que se aclaren cuanto antes las circunstancias que afectan a personas honestas que se ven involucradas en causas judiciales. Ahora lo importante es confiar en la justicia, en la Fiscalía, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no haya injerencias ni presiones por parte de nadie. Que a usted esto le parecerá lo normal ahora, porque cuando ustedes gobernaban, les recuerdo que hicieron una policía patriótica que cometía delitos para tapar los delitos que habían cometido ustedes. Espera, no te vayas todavía. Lo mejor del vídeo está a punto de llegar. Suscríbete ahora a Contrapunto Nacional, activa la campanita, y no te pierdas ni un solo momento de la actualidad política española. Seguimos. Cuando gobernaban ustedes, maniobraban con la Fiscalía. Cuando gobernaban ustedes, lo hemos sabido en el juicio de la Kitchen, ustedes ordenaron seguimientos a jueces que les estaban investigando. Por tanto, tiene una gran oportunidad para reconocer que el Estado de Derecho en España funciona sin presiones y sin injerencias. Gracias. Claro que funciona, a pesar de sus burdas y obscenas presiones, señor ministro de Justicia. Mire, señor Bolaños, Zapatero tiene derecho a la presunción de inocencia, faltaba más, como Paco Camps, como el hermano de Ayuso o como Rita Barberá, a la que ustedes destruyeron. Pero Zapatero tiene una trayectoria, efectivamente, y hoy conviene recordarla. Zapatero es el mentor de Sánchez, la matriz de la degradación española. Inauguró la política del muro, el pacto del Tinel, reabrió las heridas de la guerra civil, convirtió la memoria en trinchera, alentó la polarización, ¿se acuerdan? La tensión nos conviene. Rehabilitó un partido que sigue justificando el asesinato de 850 españoles, impulsó un estatuto inconstitucional, dio legitimidad y oxígeno a una narcodictadura, traficó con el sufrimiento de presos políticos. Hizo y hace de peón de Pekín en Europa y, análisis relevante, es el muñidor de la coalición del chantaje y la impunidad que sostiene a Sánchez en el poder. El talante era una máscara, una tapadera de la peor corrupción, la que degrada la democracia y socava la nación. Pero había más. Y ahora empezamos a saberlo. Según la justicia, corrupción económica, oro, divisas, petróleo, tráfico de influencias. ¿Influencias sobre quién, señor Bolaños? ¿Sobre el señor Feijóo? ¿Sobre Abascal? ¿O sobre quien maneja el dinero público? Es decir, sobre ustedes, sobre el señor Sánchez, como le he llamado, el Ultra Plus. Ahora se entienden perfectamente su empeño en blanquear a Delcy. Buscan blanquearse a sí mismos. Señor Bolaños, ¿y ahora qué? De sus socios poco cabe esperar, ya hemos oído aquí al señor Rufián. Les une a ustedes una ansia infinita de impunidad, ese gran regenerador. Peor lo tienen, me parece, los alcaldes y concejales socialistas. Toda España espera que convoquen elecciones ya, sería lo democrático y lo limpio, pero vengan, aguanten un poquito más. Sánchez ya ha laminado el poder autonómico del PSOE, le queda arrasar el municipal. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos, rematen la faena, oblíguenles a pedir el voto para una trama criminal. Gracias, señora presidenta. Falta usted al respeto a la judicatura española poniendo en duda la libertad de criterio y la independencia que tienen. Independencia que, por cierto, ellos mismos reconocen en las encuestas que se les hacen. Y
que determinan que el nivel de independencia de los jueces españoles esté por encima de Alemania, de Bélgica, de Suecia, de países de nuestro entorno. Tal y como reconoce el Consejo General del Poder Judicial, la red de consejos europeos judiciales y, por cierto, el señor Aznar, que lo dijo ayer, que imagino que para usted esto será palabra de Dios. Pero no solo le digo eso. ¿Qué hacía usted, por ejemplo, en la instrucción del 11M? ¿Sabe lo que pasaba con las patrañas que usted escribía? Sí, las patrañas, el peor bulo, siempre hay que recordárselo. Pues lo que hacía era decir que el instructor no podía aceptar esa versión de esos moritos, bien de clasismo, bien de racismo, bien de xenofobia. Bien, señora Álvarez de Toledo, esa es su historia. Usted no tiene una hemeroteca, tiene una losa. Gracias. ¿Por qué usan la maquinaria del Estado en contra de los españoles? Voy a decir para qué utilizamos la maquinaria del Estado. Para subir las becas, para que España crezca 6 veces más que la media de la Unión Europea, para que las pensiones hoy se actualicen conforme al IPC, para que hoy tener un hijo, da igual que seas hombre que mujer, tengas el mismo permiso de paternidad que maternidad, para multiplicar por 8 el presupuesto de vivienda que nos dejó el Partido Popular, para multiplicar por 12 el presupuesto de justicia, para que en España no haya gente de segunda y todo el mundo tenga capacidad y tenga derecho a contribuir a la seguridad social y a la hacienda, para, por cierto, utilizamos la maquinaria del Estado para no dejar tirados a 14 españoles que iban en un buque, el buque del antivirus, que ustedes lo que querían es dejarles abandonados en alta mar. Vaya patriotismo de pulserita. Nosotros hicimos... Su patriotismo de pulserita era dejar abandonados a 14 españoles y al resto de la tripulación y al resto del pasaje porque simplemente no querían gestionarlo desde el punto de vista de la sanidad. Y nosotros lo hicimos en un dispositivo ejemplar que fue elogiado por todo el mundo, excepto por la ultraderecha, que decía, su líder en particular, pues unas bobadas que, en fin, casi no quiero ni recordar. Por tanto, para eso utilizábamos la maquinaria del Estado. Dígame ahora usted, señora Millán, ¿para qué utilizaba la maquinaria del Estado sus socios? ¿Me lo dice? Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Cada nueva imputación demuestra para lo que usan ustedes el Estado y demuestra que ustedes no son políticos corruptos, son corruptos que han llegado al poder para servirse. De manera que la cuestión ya no es cuántos casos quedan más por conocer, la cuestión aquí es para qué utilizan el poder que tienen. Y ahí está la gravedad de todo lo que estamos viviendo, porque ustedes están utilizando el Estado como una apisonadora contra los españoles y como una maquinaria inagotable de privilegios para los suyos y también para los de fuera. Porque cuando ustedes aprueban una regularización masiva, decretan secretos todos los expedientes y facilitan la legalización de presos extranjeros, están utilizando el Estado en contra de los españoles. Cuando en mitad de una pandemia resulta que estaban usando nuestro dinero para pactar mordidas, para hacer fiestas con prostitutas a las que les daban salvoconductos mientras prohibían a los españoles trabajar y enterrar a sus muertos, estaban utilizando el Estado en contra de los españoles. Y cuando ustedes pactan en Cataluña seguir utilizando el dinero de todos los españoles para financiar el negocio del anti-España, como acaban de hacer, están utilizando el Estado en contra de los españoles. Pero este sistema construido sobre el odio a España, sobre la traición y la cesión permanente y sistemática a separatistas y filoetarras, ya lo inventó el que llegó al poder tan solo 3 días después del peor atentado terrorista que ha tenido España. El ideólogo del desguace nacional y el que fulminó la convivencia entre españoles. El primer expresidente del gobierno imputado que se llama Zapatero y es del Partido Socialista. Imputado en el caso del rescate irregular de una aerolínea que se aprobó en el Consejo del Ministro del que usted forma parte, por orden de Sánchez. Esto es el PSOE, el que se envuelve en la bandera de lo público, pero luego resulta que utiliza el Estado como un botín. Y frente a esto usted no ha dicho ni una sola palabra sobre esta imputación. Nosotros no vamos a parar hasta conseguir echarles, porque los españoles tienen derecho a saber qué es lo que hacen con su dinero. Tienen derecho a saber la verdad, cómo se benefician del poder y cómo se benefician también de toda esa red de narcoestados que manejan y que, entre otras cosas, aquí provocan la muerte de nuestros agentes. Una red que también va a caer, a pesar de sus lamentables y cobardes ataques a los jueces que no conspiran contra nadie, pero si nos lo permiten, el mejor remedio contra esa supuesta conspiración o ese supuesto lawfare es ser honrado. Y el mejor remedio para España es echarle a ustedes, porque Zapatero ya se encargó de arruinar a toda una generación y condenarla. Ahora sabemos también que se dedicó a saquearnos y lo que no vamos a permitir es que ustedes sentencien a otra más. Gracias, señora presidenta. Gracias por su tono, siempre respetuoso con las personas, con los derechos de las personas, con la verdad propio de la ultraderecha. Mire, repita conmigo, el Estado de Derecho en España funciona perfectamente sin injerencias con este gobierno. Con gobiernos anteriores había injerencias graves, había tramas parapoliciales, para cometer delitos, para tapar delitos.
se maniobraba con la Fiscalía, se hacían todo tipo de fechorías para evitar que la justicia, que la Fiscalía y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hicieran su trabajo. Repita conmigo, funciona perfectamente el Estado de Derecho en España. Y nosotros para eso utilizamos la maquinaria del Estado, para garantizar con más medios humanos, con más medios materiales que la justicia funcione y para que nuestro país sea un Estado de Derecho pleno. Yo entiendo que a ustedes, a la ultraderecha, la democracia y los estados de derecho pleno les dan alergia. Los países con peores rankings internacionales en materia de calidad democrática son países gobernados por la ultraderecha. Pero reconozca que en España funciona y reconozca que sus socios en tantas comunidades autónomas lo que hacían con la maquinaria del Estado era precisamente evitar que la justicia hiciera su trabajo. Es bien sencillo. Repita conmigo. Gracias. Cayetana sin estrategia. Millán sin argumentos. Y Bolaños con una frase que ya no se puede borrar. No asalte mi escaño. PP y Vox llegaron al Congreso a por el gobierno y han salido con una derrota parlamentaria que toda España está viendo y compartiendo. En Contrapunto Nacional seguimos contando lo que otros callan. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ni un solo detalle.